¿Habías escuchado el término granjas de bebés? Aunque suena a un concepto salido de una novela distópica, es algo que ha existido en diferentes formas a lo largo de la historia. En el episodio de hoy exploraremos este término desde sus dos perspectivas: la moderna, con los avances tecnológicos que prometen cambiar la forma en que traemos a la vida, y la histórica, relacionada con prácticas oscuras que marcaron una época en el siglo XIX. Prepárate para un viaje por los aspectos más impactantes y controversiales de este tema. Para comenzar, hablaremos de un concepto que parece sacado de la ciencia ficción: las granjas de bebés en un contexto futurista. Proyectos como Ectolife están desarrollando tecnologías que permitirán la gestación de bebés en úteros artificiales. Esto no solo promete solucionar los problemas de infertilidad, sino también permitiría seleccionar genes para evitar enfermedades hereditarias o incluso para determinar ciertas características físicas y cognitivas. Me hace pensar un poco en la película The Pod Generation, en donde se ve cómo, en ciertos casos, se pueden llevar embarazos fuera del vientre, en los llamados pod, que son como una especie de huevos o caparazones que albergan al bebé, pero que también tienen que tener sus cuidados. Una película interesante que nos hace pensar si aquello realmente sería posible o es solo ciencia ficción. Aunque es fascinante, esta idea también plantea dilemas éticos profundos. ¿Dónde trazamos la línea entre la medicina y el perfeccionamiento? ¿Y qué significa esto para la maternidad tal como la conocemos hoy en día? Este es un tema que podría merecer su propio episodio, así que no profundizaré en ello, para poder avanzar a otra perspectiva histórica diferente. Retrocedamos ahora al siglo XIX, una época marcada por profundas desigualdades sociales y estigmas morales. En Inglaterra, la llamada Ley de Pobres de 1834 buscaba reducir los gastos del Estado, penalizando, indirectamente, a las madres solteras. Estas mujeres se enfrentaban a una sociedad que las rechazaba y a un sistema que les negaba cualquier tipo de ayuda. Muchas se vieron obligadas a tomar decisiones desgarradoras. Si una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, tenía 4 opciones, pero mencionaré 3. Número 1, recurrir al aborto, que no solo era ilegal, sino también era demasiado peligroso. Muchas de las mujeres morían durante el procedimiento o terminaban encarceladas. Número 2, abandonar a su hijo, que este también era un acto ilegal que podía llevarlas a la prisión. Y número 3, quedarse con el bebé, pero enfrentarse a la imposibilidad de conseguir trabajo y sobrevivir sin apoyo. En este contexto surgieron las famosas baby farms o granjas de bebés, que parecían ofrecer una solución para estas madres desesperadas. Haciendo aquí un breve paréntesis, me recuerda a la vez que fui al Archivo Histórico de Jalisco, que por si no han visto el video, por acá se los dejo. Allá en el Archivo Histórico me encontré con el archivo de la penitenciaría. Al revisar los expedientes de los presos, me di cuenta de que los motivos principales por los que las mujeres eran encarceladas era el infanticidio. Así que estas problemáticas que comentamos en este episodio no solo afectaban a mujeres en Inglaterra, sino también aquí en México. Cerrando el paréntesis, proseguimos. Las baby farms o granjas de bebés fueron instituciones que surgieron principalmente en la era victoriana, dirigidas en su mayoría por mujeres que ofrecían cuidar a los hijos de madres solteras o familias en extrema pobreza a cambio de un pago mensual o una cuota única. La premisa era, en teoría, beneficiosa: brindar un lugar seguro para los niños mientras sus madres trabajaban o lidiaban con las dificultades de la vida. Sin embargo, la realidad detrás de estas instituciones era mucho más oscura y siniestra. En estas granjas, los registros formales de los niños no eran comunes, lo que permitía una alarmante falta de la supervisión y rendición de cuentas. Muchas de estas instituciones se convirtieron en negocios rentables para las cuidadoras, quienes, en lugar de garantizar el bienestar de los pequeños, priorizaban la reducción de costos. En muchos casos, esto significaba alimentar a los niños con una dieta insuficiente, mantenerlos en condiciones insalubres o incluso dejarlos morir por desnutrición o enfermedades prevenibles. Disculpen si se escuchan ruidos, es mi gatita que está acá jugando. Cada vez que un niño fallecía, las encargadas simplemente aceptaban a otro en su lugar, cobrando de nuevo por sus servicios.
Este macabro sistema prosperó debido a la falta de leyes que protegían a los menores. Hasta 1872 no existía legislación que regulara las condiciones del cuidado infantil, lo que dejaba a los niños desprotegidos ante el abuso y la negligencia. Incluso después de que se aprobaran las leyes, estas eran insuficientes y difícilmente aplicadas, permitiendo que el sistema continuara operando bajo un manto de impunidad. El fenómeno de las baby farms destaca no solo por su crueldad, sino también por las condiciones sociales que lo hicieron posible. El estigma contra las madres solteras, la falta del apoyo estatal y la pobreza extrema que empujaba a muchas mujeres a buscar soluciones desesperadas para sus hijos. Esto dejó una oscura marca en la historia de la atención infantil y subraya la necesidad de sistemas de bienestar que protejan a los más vulnerables. Uno de los casos más escalofriantes en la historia de las baby farms fue el de Amelia Dyer, una enfermera británica que se aprovechó del sistema de cuidado infantil para cometer atrocidades que la convirtieron en una de las asesinas en serie más infames de la era victoriana. Su caso no solo horrorizó a la sociedad de su tiempo, sino que también sacó a la luz las profundas fallas en la legislación y el sistema de protección infantil. Amelia Dyer inició su carrera como enfermera, pero rápidamente se dio cuenta de que podía ganar más dinero cuidando a los hijos no deseados de las madres solteras o familias en extrema pobreza. En un principio, aceptaba cuidar o encontrar familias adoptivas para los bebés a cambio de una suma considerable de dinero, o sea que tenía su propia baby farm. Sin embargo, lo que la distinguió de otras cuidadoras fue su método macabro y despiadado para maximizar sus ganancias. Una vez que recibía el pago, no se molestaba por buscar un hogar adecuado para los pequeños ni proporcionarles los cuidados básicos. En cambio, los dejaba morir de hambre, enfermedad o directamente los asesinaba. Dyer llegó a desarrollar el modus operandi que facilitaba su impunidad. Para deshacerse de los cuerpos de los bebés, solía envolverlos en tela y arrojarlos al río Támesis. Sin embargo, en 1896, un paquete que contenía el cuerpo de un bebé fue descubierto flotando en el río, y las autoridades lograron rastrear las envolturas hasta Dyer. Su captura reveló una red de horror. Durante más de 20 años había estado operando con total libertad, causando la muerte de más de 400 niños, aunque se cree que la cifra real pudiera ser mayor. En su juicio, la magnitud de sus crímenes impactó tanto a la sociedad que Dyer fue apodada el ángel de la muerte de los bebés. Finalmente, fue condenada a muerte y ejecutada en la horca el 10 de junio de 1896. El caso de Amelia Dyer fue un punto de inflexión en la historia de la protección infantil. Antes de su arresto, el sistema legal británico no regulaba las prácticas de adopción o cuidado infantil, lo que permitió que individuos como Dyer operaran sin restricciones. La indignación pública generada por sus crímenes llevó a una presión social y política que culminó en la aprobación de leyes diseñadas para prevenir futuros abusos. Entre las primeras medidas se encontraba la Ley de Protección de Vida de los Bebés de 1897, que exigía que todas las personas que se dedicaran al cuidado infantil se registraran y fueran supervisadas por las autoridades. Esta legislación marcó un paso importante hacia la regulación, aunque las lagunas legales y la falta de recursos limitaron su efectividad. Posteriormente, la Ley de los Niños de 1908 amplió estas protecciones al establecer un marco más sólido para la adopción y el bienestar infantil, además también de la prevención del maltrato. Aunque estas reformas legales representaron avances significativos, llegaron demasiado tarde para los cientos de niños que habían perdido la vida bajo el cuidado negligente o criminal de las baby farms. Además, los casos de abusos infantiles no desaparecieron por completo, ya que el sistema aún enfrentaba desafíos estructurales, como la pobreza y el estigma social a las madres solteras. No obstante, el caso de Amelia Dyer sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la negligencia institucional y la falta de protección para los más vulnerables. Hoy en día, aunque el sistema de protección infantil ha avanzado considerablemente, las historias de las baby farms persisten como un oscuro capítulo en la historia de los derechos infantiles. Son un recordatorio de la importancia de mantener sistemas de supervisión robustos y leyes que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los niños,
especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Aunque las granjas de bebés, tal como existieron en la época victoriana, han quedado en libros de historia, los ecos de estas prácticas aún resuenan en problemas contemporáneos relacionados con el cuidado infantil. A lo largo de los años, sistemas como las guarderías, orfanatos y algunas instituciones de adopción han sido objeto de denuncias por negligencia, maltrato e incluso explotación, lo que demuestra que la vulnerabilidad de los menores sigue siendo un tema crítico en la sociedad. ¿Hemos aprendido de nuestra historia? Este episodio oscuro del pasado debería servir como una advertencia. No basta con tener leyes, es fundamental que las sociedades, las autoridades y las comunidades trabajen juntas para crear entornos seguros y afectuosos para los niños. Espero que esta cápsula te haya parecido interesante y que haya despertado en ti la curiosidad por explorar más sobre cómo los errores del pasado moldean nuestro presente. Te invito a reflexionar, investigar y compartir estos temas porque al final, aprender de nuestra historia es la manera ideal de construir un futuro mejor. No olvides estar al pendiente de los próximos episodios donde exploraremos otros temas fascinantes de nuestra historia y cultura. Gracias por escuchar. Soy Dana Tobón y esto fue Cachicultura.